Estaba a mitad de mi limonada cuando la abuela levantó su vaso y gritó a través del jardín: «Lucía, tu coche está completamente pagado ahora. 12.000 euros no es ninguna tontería». El problema era que yo no tenía coche. Pero mi prima Valeria acababa de llegar, luciendo un juego de llaves nuevo y reluciente. Lo que sucedió después destrozó 4 generaciones de paz familiar. Me llamo Lucía Morales y tengo 32 años. Durante la mayor parte de mi vida he sido la responsable en nuestro extenso árbol genealógico. La que estudiaba mientras los demás salían de fiesta. La que ahorraba mientras otros gastaban y, de alguna manera, siempre terminaba siendo invisible cuando llegaba el momento de los reconocimientos. Como enfermera de UCI en el Hospital Universitario de Toledo. Llevaba casi 10 años cuidando a extraños mientras mi propia familia apenas notaba que existía. Hasta aquella calurosa tarde de julio en que todo cambió. La reunión familiar de verano en la casona de los Morales era una institución en nuestro pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Cada mes de julio, la abuela Carmen abría las puertas de su antigua casona andaluza a 4 generaciones de la familia. Más amigos, vecinos y cualquiera que pasara por allí. La finca llevaba casi un siglo en la familia. Heredada de mi bisabuelo que había hecho fortuna en la producción de aceite de oliva. Ahora, con 81 años, la abuela Carmen gobernaba todo con el mismo puño de hierro con el que había construido su propio imperio inmobiliario tras enviudar. Yo había llegado temprano esa mañana para ayudar con los preparativos. Como siempre. Mientras mi prima Valeria probablemente seguía durmiendo la resaca de otra noche de fiesta. Yo estaba colocando luces entre los olivos y montando las mesas en el jardín. Era un trabajo familiar. Cómodo en su rutina. Me gustaba aquella quietud antes de que llegara el caos. Cuando solo estábamos yo, los pájaros matutinos y el eco lejano de la abuela dando órdenes a los cáteres en la cocina. Al mediodía el jardín estaba lleno. Mis padres ocupaban su sitio habitual bajo la pérgola, donde papá podía refugiarse con un libro cuando la charla se volvía demasiado. Mi hermana Martina había venido desde Barcelona. Elegante con su vestido de verano de marca y atendiendo llamadas de trabajo pese a mis protestas. La familia se extendía por el césped en grupos, tías cotilleando junto a las rosas. Tíos debatiendo política junto a la parrilla. Primos persiguiendo a sus hijos entre las mesas llenas de comida. Yo me conformaba con pasar desapercibida, rellenando vasos y asegurándome de que todos tuvieran lo necesario. Era un papel que había perfeccionado con los años, lo bastante útil para evitar críticas. Pero no tan visible como para llamar la atención. Mis préstamos de estudios no se iban a pagar solo si lo último que necesitaba era otro sermón de la tía Beatriz sobre cómo debería haberme casado con aquel banquero de inversiones que intentó emparejarme hacía 5 años. La limonada estaba ácida y fría. Un remedio perfecto para la tarde húmeda. Acababa de dar un sorbo largo cuando oí el tintineo familiar de metal contra cristal. La abuela Carmen se levantó en la mesa principal. Imponente con su traje azul claro. A pesar del calor, las conversaciones fueron muriendo poco a poco mientras todos se volvían hacia ella. Familia, empezó. Con la voz todavía firme pese a su edad. Tengo un anuncio que hacer. Se me encogió el estómago. Los anuncios de la abuela eran legendarios. A veces maravillosos. A menudo complicados. Siempre inolvidables. La última vez había anunciado que vendía la casa de la playa y repartía el dinero entre sus hijos. El drama había durado meses. Como todos sabéis, continuó. Creo en recompensar la iniciativa y la responsabilidad en esta familia. Me ha llegado que una de mis nietas está luchando con ciertas cargas económicas mientras trabaja incansablemente para servir a los demás. Sentí varias miradas clavarse en mí y me sonrojé. Esto no podía ser sobre mí. La abuela nunca me había destacado para nada.
Yo era la nieta del fondo. La que a veces olvidaba su cumpleaños. Cuyos logros se mencionaban de pasada. Si es que se mencionaban. Por eso, la abuela levantó más alto su vaso. Estoy encantada de anunciar que he pagado íntegramente el préstamo del coche de Lucía. 12.000 euros no es ninguna tontería. Pero la familia ayuda a la familia. El jardín estalló en aplausos educados. Yo me quedé congelada. El vaso de limonada temblando en mi mano. ¿Préstamo de coche? Yo no tenía ningún préstamo de coche. Conducía un viejo Seat Ibiza del 2009 que había comprado al contado tras ahorrar 3 años. Tosía al acelerar y el aire acondicionado había muerto 2 veranos atrás. Pero estaba pagado. Completamente pagado. Abuela, empecé. Con la voz apenas un susurro. Yo no. El sonido de una puerta de coche cerrándose cortó mis palabras. Todas las cabezas se volvieron hacia el camino de entrada donde acababa de aparcar un BMW blanco reluciente. La puerta del conductor se abrió y bajó Valeria. Mi prima y la indiscutible niña mimada de la familia Morales. Era todo lo que yo no era, extrovertida donde yo era reservada. Impulsiva donde yo era prudente. Adorada donde yo era tolerada. A sus 27 años trabajaba en organización de eventos. Aunque lo que eso significaba cambiaba según quien preguntara. Hoy llevaba un vestido amarillo vaporoso que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su melena rubia perfectamente peinada pese a la humedad. Siento llegar tarde, gritó. Agitando un juego de llaves en el aire. El tráfico era un infierno. Pero mirad lo que acabo de recoger del concesionario. El timín era demasiado perfecto para ser casualidad. Mientras Valeria cruzaba entre la gente aceptando felicitaciones y presumiendo de llaves. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. Las piezas se encajaban en mi cabeza formando una imagen que no quería ver. Valeria. Cariño, la abuela Carmen sonrió radiante. Abriendo los brazos para un abrazo. Llegas justo a tiempo. Estaba contando a todos la buena suerte de Lucía. Oh. Los ojos de Valeria encontraron los míos al otro lado del jardín. Había algo en su expresión. Ni exactamente culpa. Ni exactamente triunfo. Sino algo que me puso la piel de gallina. ¡Qué maravilla! Deberíamos celebrarlo. Dejé el vaso de limonada con excesivo cuidado. Temerosa de romperlo entre mis dedos. A mi alrededor la fiesta continuaba. Ajena al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Mi madre preguntaba a Valeria por las características del coche. Mi padre había vuelto a su libro. Martina era la única que me miraba con preocupación. Olvidando por fin el teléfono. Disculpadme, conseguí decir. Con la voz firme pese a la tormenta que crecía dentro de mí. Necesito ir al baño. Caminé entre la gente con pasos medidos. Sonriendo y saludando a los parientes que me llamaban. La casona era un bendito fresco después del calor exterior. Sus habitaciones familiares ofreciendo un refugio temporal. Pero en lugar de ir al baño subí las escaleras hasta el despacho de la abuela. Con el corazón latiéndome en los oídos a cada escalón. El despacho no había cambiado desde que yo era niña y me colaba para mirar los libros del abuelo, paneles de madera oscura. Volúmenes encuadernados en cuero y el aroma persistente a tabaco de pipa que había sobrevivido 20 años tras su muerte. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Un préstamo de coche a mi nombre. 12.000 euros. El BMW nuevo de Valeria. Las cuentas eran sencillas. Pero las implicaciones me revolvieron el estómago. Saqué el móvil y abrí la app del banco. Luego el servicio de control de crédito. Por un momento esperé estar equivocada. Que todo fuera un terrible malentendido.
La notificación me esperaba como un depredador paciente, nueva cuenta añadida. Con dedos temblorosos hice clic en los detalles. Allí estaba. Un préstamo de coche por 31.000 euros abierto hacía 3 semanas. El prestamista figuraba. La cuota mensual. El tipo de interés. Todo vinculado a mi número de DNI. Mi historial crediticio. Mi nombre. Pero no era todo. Al bajar por el informe de crédito surgieron más sorpresas. 2 tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Ambas casi al límite, un préstamo personal de 9.000 euros, crédito en tiendas de 3 grandes centros comerciales, en total casi 80.000 euros en deudas que no sabía que existían hasta ese momento. Mi puntuación crediticia. Que había cuidado durante años con pagos puntuales y disciplina financiera. Había caído 110 puntos. Me hundí en el viejo sillón del abuelo. El cuero crujiendo bajo mi peso. Fuera oía la fiesta continuar. Risas subiendo del jardín. El sonido lejano de niños jugando. La banda sonora normal de una reunión de los Morales. Pero dentro de aquella habitación mi mundo se derrumbaba a cámara lenta. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Lucía. Soy Martina. ¿Puedo pasar? Abrí la puerta y mi hermana se coló dentro. Su rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué pasa? Parecías haber visto un fantasma ahí fuera. Peor, dije. Mostrándole el móvil. He visto mi informe de crédito. La expresión de Martina se oscureció mientras deslizaba por las pruebas. A diferencia de mí. Ella había heredado el genio rápido de nuestra madre y vi cómo se iba formando tras sus ojos como una tormenta de verano. Esa, respiró hondo. ¿Cómo ha podido? Mi número de DNI, dije con voz apagada. Debió conseguirlo de alguna forma. Somos familia. No le habría sido difícil. Tenemos que decírselo a la abuela ahora mismo. ¿Decirle qué? Reí con amargura. ¿Que su preciosa Valeria es una ladrona? ¿Que me robó la identidad para comprarse un coche? La abuela acaba de anunciar delante de todos que pagó mi préstamo del coche. Cree que ha hecho algo maravilloso por mí. Pues se lo haremos entender. No, me levanté de repente. Decidida. Todavía no. Necesito más información primero. Necesito entender exactamente qué ha pasado antes de volar por los aires la fiesta familiar. Martina parecía querer discutir. Pero me conocía lo suficiente como para reconocer cuando había tomado una decisión. Está bien. Pero me quedo contigo. ¿Y si esa vaca intenta hablarte? Le tiro la bebida a la cara. A pesar de todo. Sonreí. Te he echado de menos. Barcelona no está tan lejos. Ya sabes. Con mi sueldo de enfermera y los préstamos de estudios, señalé el móvil, y ahora. Al parecer. 80.000 euros de deuda fraudulenta. Volvimos a la fiesta. Martina flanqueándome como guardaespaldas. La tarde había adquirido una cualidad surrealista. Como si la estuviera viendo a través de un cristal esmerilado. Parientes se acercaban a felicitarme por mi buena suerte y yo aceptaba sus palabras con una sonrisa congelada mientras mi mente corría a toda velocidad por las implicaciones de lo descubierto. Valeria estaba dando audiencia junto a la piscina. Enseñando fotos del interior de su nuevo coche en el móvil. El BMW. Noté. Estaba aparcado estratégicamente donde todos pudieran verlo. Brillando bajo el sol de la tarde como un monumento de 50.000 euros al fraude. Asientos de cuero, decía un grupo de tías, y el equipo de sonido es increíble. Llevo años ahorrando. Pero a veces hay que darse un capricho. ¿Sabéis? La mentira salía de su lengua con tanta facilidad que por un momento casi la creí yo misma.
Esta era la prima que me había pedido prestado mi vestido favorito en el instituto y me lo había devuelto manchado. La que copiaba mis deberes y sacaba mejores notas. La que siempre se había posicionado como la divertida mientras a mí me etiquetaban de aburrida y irresponsable. Pero esto era diferente. Esto no era rivalidad entre primas ni celos adolescentes. Esto era un delito. Lucía. La voz de la abuela Carmen cortó mis pensamientos. Se acercaba con su determinación característica. Varios parientes siguiéndola. Ahí estás. Karine. Quería hablar contigo sobre el pago del préstamo. Quiero asegurarme de que todo ha ido bien. Sentí que Martina se tensaba a mi lado. Pero puse una mano tranquilizadora en su brazo. Por supuesto. Abuela. Es muy generoso por tu parte. Tonterías. Trabajas tanto y esos préstamos de estudios son un robo. Cuando Valeria me contó que habías pedido un préstamo para el coche además de todo lo demás, supe que tenía que ayudar. Me dio una palmadita en la mejilla con su mano de papel. Aunque me gustaría que hubieras venido directamente a mí. Sabes que siempre estoy encantada de ayudar a la familia. ¿Valeria te lo mencionó? Mantuve la voz cuidadosamente neutra. Oh. Sí. Estaba muy preocupada por ti. Dijo que eras demasiado orgullosa para pedir ayuda. Pero que sabía que estabas pasando apuros. La abuela Carmen sonrió con cariño hacia Valeria. Siempre está pendiente de los demás. Esa chica. Igualita que su madre. Me mordí el interior de la mejilla con fuerza suficiente para saborear sangre. La tía Beatriz. Madre de Valeria. Era famosa en la familia por su relación creativa con la verdad y su capacidad para gastar dinero que no tenía. La manzana. Al parecer. No había caído lejos del árbol. Qué detalle por su parte, conseguí decir. Ya he gestionado el pago con la entidad, continuó la abuela. 12.000 euros pagados íntegramente. Deberías recibir la confirmación a principios de la semana que viene. 12.000 euros. Valeria le había dicho a la abuela que el préstamo era de 12.000 cuando en realidad era de 31.000. Lo que significaba que planeaba quedarse con la diferencia mientras me dejaba a mí colgada con los 19.000 restantes más todas las demás deudas que había acumulado a mi nombre. El timo era elegante en su sencillez, conseguir que la abuela pagara parte del préstamo fraudulento. Haciéndola cómplice sin saberlo. No podía denunciar el fraude sin implicar a la abuela. No podía enfrentarme a Valeria sin revelar la inocente participación de la abuela. Era una trampa construida sobre la lealtad familiar y mi previsible reticencia a armar escándalo. Gracias. Abuela, dije. Con las palabras como ceniza en la boca. Te lo agradezco de verdad. Me apretó el hombro y siguió con otros parientes. Dejándonos a Martina y a mí junto a la piscina. Mi hermana prácticamente vibraba de rabia contenida. Llamamos a la policía esta noche, siseó. Esto es una locura. ¿Con qué pruebas? Es mi palabra contra la suya y ya ha preparado el terreno. Le dijo a la abuela que yo era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Se hizo la prima cariñosa. Vi a Valeria reír por algo que dijo uno de nuestros tíos. Irradiando falsa inocencia con todo el cuerpo. Necesito ser más inteligente con esto. El resto de la tarde pasó en una nebulosa. Cumplí con mi papel de buena nieta Morales, ayudé con la comida. Charlé con los parientes mayores. Organicé el tradicional partido de voleibol en el jardín de atrás. Pero mi mente estaba en otra parte. Clasificando opciones e implicaciones como una enfermera triando pacientes en urgencias. Cuando el sol empezó a ponerse. Proyectando largas sombras sobre el césped cuidado. Me encontré en la cocina ayudando con los platos. Los cáteres se habían marchado hacía rato y solo quedaba la familia.
entregada al ritual familiar de recoger después de la fiesta. Valeria entró con los brazos llenos de fuentes vacías, tarareando por lo bajo. Oh, Lucía, dijo. Como si acabara de verme. Llevo todo el día queriendo hablar contigo. ¿cómo estás? Parecías un poco abrumada antes. Me volví lentamente del fregadero, estudiando su cara. No había ni rastro de culpa, ni sombra de vergüenza. Solo la misma expresión bonita y vacía que llevaba desde niña. La que había convencido a innumerables adultos de que era dulce pero no muy lista. Estoy bien, dije con calma. Solo sorprendida por el anuncio de la abuela. Ya lo sé. ¿Verdad? Es tan generosa. Valeria dejó las fuentes en la encimera y se apoyó contra ella. Una imagen de inocencia casual. Espero que no te moleste que le mencionara el préstamo del coche. Sé que eres muy reservada con el tema del dinero. Pero cuando me preguntó cómo estabas, se me escapó. ¿Cuándo te preguntó por mí? Algo parpadeó en los ojos de Valeria. Un momento de cálculo rápidamente cubierto por una sonrisa radiante. Oh, Ya sabes cómo es la abuela. Siempre pendiente de todos. Creo que fue la semana pasada. O la anterior. El tiempo vuela. ¿sabes? Qué curioso, dije. Volviendo a los platos. No me ha preguntado cómo estoy en meses. Bueno. Siempre estás tan ocupada con el trabajo. Probablemente no quiso molestarte. Valeria se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador. Entre tú y yo. Creo que se siente culpable por no haber ayudado antes con tus préstamos de estudios. Esta fue su forma de compensarlo. La audacia me dejó sin aliento. Estaba intentando hacerme sentir agradecida por su fraude, pintándose como la facilitadora de la generosidad de la abuela. Apreté más fuerte la esponja, concentrándome en los movimientos circulares de la limpieza para que no me temblaran las manos. Ese BMW parece bonito, dije, cambiando de tema. ¿El que trajiste hoy? Dios mío. Me encanta. El entusiasmo de Valeria parecía genuino esta vez. Llevo soñando con él toda la vida. Los asientos de cuero. El equipo de sonido. Ese olor a coche nuevo. ¿Has subido alguna vez en uno? Deberías dar una vuelta. Quizás más tarde. Enjuagué un plato con cuidado deliberado. Debió costar una fortuna. Bueno. Ya sabes lo que dicen, solo se vive una vez. Se rió. Un sonido brillante y despreocupado. Además, conseguí una ganga. El concesionario prácticamente lo regalaba. Fin de serie y todo eso. Sabía lo suficiente de ventas de coches para saber que los BMW nunca se regalaban. Pero me guardé la observación. En cambio pregunté. ¿Qué concesionario? Hubo una brevísima pausa antes de responder. Oh, Ese de Toledo. Luxor Motors. Gente súper amable. Archivé la información. Tendré que echar un vistazo. Mi SEAT ya está en las últimas. Todavía conduces ese trasto viejo. ¿Lucía? De verdad que deberías tratarte mejor. La vida es demasiado corta para conducir coches de mierda. Me dio un golpe juguetón en el hombro. Oye. Ahora que la abuela ha pagado tu préstamo, quizás puedas conseguir algo más bonito. La ironía era tan espesa que podría haberla cortado con el cuchillo que estaba lavando. Forcé una sonrisa que probablemente pareció más una mueca. Quizás. El móvil de Valeria sonó y lo cogió con avidez. Oh. Es Jaque.
Tengo que quedar con él para tomar algo. Me dio un beso al aire en la mejilla. Un gesto que había copiado de algún reality. Gracias por ser tan comprensiva con todo. Lucía. Sabía que lo entenderías. Se fue antes de que pudiera preguntarle qué se suponía que tenía que entender exactamente. Me quedé en el fregadero lavando mecánicamente el mismo plato una y otra vez hasta que apareció Martina y me lo quitó suavemente de las manos. Se ha ido, informó mi hermana. Acabo de verla marcharse en su móvil del fraude. ¿Cómo es que no la estás estrangulando ahora mismo? Porque el naranja no me favorece, dije. Intentando bromear. Cayó en saco roto. Necesito pensar. Martina. Necesito averiguar qué hacer. ¿Qué hay que averiguar? Te robó. Cometió suplantación de identidad. Llamamos a la policía. Va a la cárcel. Fin de la historia. Y la abuela descubre que dio 12.000 euros a una delincuente. La familia entera explota. Valeria inventa alguna historia de que yo le di permiso o que todo es un malentendido. Me sequé las manos en un paño de cocina. De repente exhausta. Ya sabes cómo es. Podría convencer a un jurado de que el agua no está mojada si llora con suficiente gracia. Martina se quedó callada un momento. Luego. ¿Entonces qué quieres hacer? Quiero irme a casa, admití. Quiero irme a casa y averiguar exactamente cuánto daño ha hecho. Luego quiero hacer un plan. Voy contigo, dijo Martina. No negociable. Tengo una semana libre y ni loca te dejo sola con esto. Cruzó los brazos. Pareciéndose notablemente a nuestra madre en uno de sus momentos testarudos. Además, alguien tiene que impedir que seas demasiado buena con todo esto. No tenía energías para discutir. Nos excusamos con la familia. Dijimos que Martina estaba con jet lag y yo tenía turno temprano al día siguiente. La abuela nos abrazó a las dos para despedirnos. Diciéndome otra vez lo feliz que estaba de haberme ayudado con el préstamo del coche. Conseguí agradecerle sin atragantarme con las palabras. Mi apartamento fue un bendito alivio después del caos del día. No era gran cosa. Un estudio en un edificio antiguo reformado que había visto tiempos mejores. Pero era mío. O al menos eso creía. Ahora me preguntaba si Valeria también había pedido préstamos contra él. Si algo en mi vida estaba realmente seguro. Martina hizo café mientras yo montaba el portátil en la mesa de la cocina. La cocina era apenas lo bastante grande para las dos. Pero nos arreglamos. Igual que cuando éramos niñas compartiendo habitación en la vieja casa. Vale, dije. Volviendo a abrir el informe de crédito. Veamos lo malo que es realmente. Era peor de lo que pensaba. Al profundizar en los informes surgieron más cuentas fraudulentas, tarjetas de tiendas en sitios donde nunca había comprado. Una línea de crédito en un banco que no conocía. Cuentas de crédito médico en clínicas de cirugía estética. El total subía con cada descubrimiento. 60.000, 70.000 hasta detenerse en poco más de 80.000 euros. Madre mía, susurró Martina. Leyendo por encima de mi hombro. Lucía. Esto es robo a gran escala. Esto es territorio de delito federal. Me quedé mirando la pantalla. Sintiéndome entumecida. 80.000 euros. Más de lo que ganaba en un año. Más de lo que había conseguido ahorrar en toda mi vida adulta. Todo robado por alguien que se había sentado a mi mesa familiar. Que me había pedido ropa prestada. Que me había llamado prima. Mira las fechas, dije. Señalando la pantalla. La cuenta más antigua se abrió hace 5 años. Lleva haciendo esto desde que me gradué de enfermería. El fondo educativo, dijo Martina de repente.
Dios mío. El fondo educativo. Lo había olvidado. El abuelo había creado pequeños fondos educativos para todos los nietos. Nada enorme. Quizás 25.000 euros cada uno. Pero suficiente para ayudar con los gastos de la universidad. El mío se había agotado cuando me gradué. Lo que siempre di por normal. ¿Pero y sí? ¿Podemos comprobarlo? Preguntó Martina. ¿Tienes extractos antiguos? Los tenía. Archivados en una caja en el armario porque nunca había podido tirar documentos financieros. Pasamos la siguiente hora revisándolos. Comparando ingresos y retiradas con mis gastos reales de universidad. El patrón surgió lentamente. Como una foto revelándose en químicos de cuarto oscuro, retiradas que no recordaba haber hecho. Transferencias a cuentas que no eran mías. Cuando terminamos habíamos identificado otros 20.000 euros robados. 5 años, dije. Mirando el montón de papeles. Lleva robándome 5 años. Antes incluso de que yo tuviera trabajo. Antes de que tuviera nada que robar. Sabía lo del fondo, dijo Martina con gravedad. Sabía que la abuela lo repondría si se quedaba bajo. Porque tú eras la responsable que realmente lo usaba para estudiar. Así que lo vació sabiendo que la abuela seguiría financiándolo. Mi móvil sonó. Sobresaltándonos a las dos. El identificador mostraba un número que no reconocía. Contra mi buen juicio. Contesté. ¿Señorita Morales? Soy Alan Pérez de Luxor Motors. Llamo para confirmar los detalles de entrega de su vehículo. Puse el altavoz. Mirando a los ojos de Martina. ¿Detalles de entrega? Sí. Señor. El BMW 430 y blanco que compró. Lo tenemos programado para entrega mañana por la mañana en la dirección de su abuela. Como solicitó. Solo quería confirmar que habrá alguien disponible para firmar. Lo siento, dije con cuidado. Pero puede que haya alguna confusión. ¿Podría decirme quién hizo esta compra? Déjeme comprobar. Aquí dice Lucía Morales. ¿Es usted? ¿Correcto? Estuvo la semana pasada con su abuela. Una señora encantadora. Estaba tan orgullosa de que por fin se diera un capricho. Se me heló la sangre. ¿Estuvo allí? Oh. Sí. Ella avaló el préstamo. Dijo que era un regalo de cumpleaños. Ayudando con la entrada. Un gesto tan generoso. La familia así es rara hoy en día. Conseguí pasar el resto de la conversación sin gritar. Confirmando que tendría que ir en persona a aclarar la confusión cuando colgué. Martina ya estaba paseando por la pequeña cocina como un animal enjaulado. Llevó a la abuela. Realmente llevó a la abuela a avalar el fraude. La voz de mi hermana temblaba de rabia. Esto no es solo robo. Lucía. Esto es abuso a una persona mayor. Esto es. Es Valeria, dije en voz baja. Es quien siempre ha sido. Solo que nunca lo habíamos visto. Pensé en todas las veces que habían desaparecido cosas alrededor de Valeria. Los 20 euros que desaparecieron de mi cartera en el instituto. El cheque de cumpleaños de la tía Ruth que nunca se ingresó. El libro de texto que desapareció justo antes de que pudiera devolverlo por dinero. Cosas pequeñas. Olvidables. El tipo de robos menores que no valía la pena armar escándalo en una familia que valoraba la armonía por encima de todo. Pero ella había estado practicando. Probando límites. Aprendiendo exactamente cuánto podía quitar antes de que alguien se diera cuenta. Y cuando nadie lo hizo. Simplemente escaló. Necesitamos un abogado, dijo Martina, y no uno amigo de la familia que intente suavizar las cosas.
Un abogado de verdad especializado en suplantación de identidad. Conozco a alguien, dije. Pensando en Nora. No solo era mi mejor amiga. Era asesora financiera que había visto su parte de casos de fraude. Pero primero necesitaba asegurar lo que quedaba, cambiar contraseñas. Congelar cuentas. Asegurarme de que no pudiera hacer más daño. Pasamos el resto de la noche en modo crisis. Llamé a las agencias de crédito para poner alertas de fraude. Cambié todas las contraseñas que se me ocurrieron. Documenté todo lo que habíamos encontrado. Cuando salió el sol teníamos un archivo de 2 centímetros de grosor y los inicios de un plan. Tienes que decírselo a la abuela, dijo Martina durante el desayuno. Estábamos las dos agotadas. Funcionando a base de café y adrenalina. Antes de que Valeria lo convierta en otra cosa. Lo sé, empujé los huevos por el plato. ¿Sin apetito? Pero necesito más pruebas primero. Algo que no pueda explicar. Mi móvil vibró con un mensaje. Era de Valeria. Hey. Prima. He oído que hubo algo de confusión en el concesionario. Dime si necesitas que aclare algo. Soxo. Se lo enseñé a Martina. Que resopló. Aclara. Está tanteando a ver si ya lo sabes. Otro mensaje siguió. Por cierto. La abuela quiere comer mañana para celebrar tu nueva libertad financiera. ¿No es un encanto? ¿Comer? Dije lentamente. Está organizando una comida en público donde no pueda montar una escena. O donde la abuela sea más propensa a ponerse de su lado, añadió Martina. Dios. Realmente ha pensado en todo. ¿Verdad? Pero no. No del todo. Porque en su confianza Valeria había cometido un error crucial. Se había vuelto codiciosa. El BMW no era solo un coche. Era un trofeo. Quería presumirlo. Aparcarlo en el camino de entrada familiar y bañarse en la admiración. Quería que todos vieran su éxito. Aunque ese éxito estuviera construido sobre mi crédito. Y eso me dio una idea. Necesito hacer una llamada, dije. Alcanzando el móvil. Y luego vamos de compras. Martina levantó una ceja. De compras de pruebas, dije. Y quizás un poco de justicia. A la mañana siguiente me encontré de pie fuera de Luxor Motors. Con el estómago revuelto por una mezcla de ansiedad y determinación. Martina esperaba en el coche. Lista para pedir refuerzos si hacía falta. Me había vestido con cuidado, profesional pero no intimidante. El tipo de atuendo que decía, adulta responsable que ha sido perjudicada, más que, loca en misión de venganza. Alan Pérez. El vendedor que había llamado. Era exactamente lo que esperaba. 40 y pocos. Colonia un poco excesiva. Sonrisa profesionalmente amistosa. Su expresión cambió cuando me presenté. La confusión reemplazando la certeza. Señorita Morales. No la esperaba hoy. ¿Todo bien con la entrega? En realidad, dije. Manteniendo la voz firme, necesito hablar de la compra. Ha habido suplantación de identidad y estoy intentando aclarar los detalles. Su cara palideció. ¿Suplantación de identidad? Pero su abuela estuvo aquí. Ella avaló. Tengo todo el papeleo. Lo entiendo. Y no culpo ni a usted ni al concesionario. También fueron engañados. Saqué mi carpeta de pruebas. Pero necesitaba ver toda la documentación de la venta y puede que necesite que dé declaración a la policía. Lo que siguió fue una de las horas más surrealistas de mi vida. Alan sacó los archivos. Poniéndose más angustiado con cada página. Las firmas en los documentos eran falsificaciones.
Buenas. Pero falsificaciones al fin y al cabo. El DNI usado tenía mis datos. Pero cuando sacamos las grabaciones de seguridad se veía claramente la cara de Valeria. Decía que era yo. Alan no paraba de repetir. Ella dijo que era usted. Tenía su DNI. Sus datos. Su abuela la llamaba Lucía. Pensé. Dios mío. ¿Somos responsables de esto? ¿Verdad? Eso depende, dije con cuidado, de lo dispuestos que estén a ayudar. Cuando me fui tenía copias de todo, los documentos falsificados. Las grabaciones de seguridad. Incluso la solicitud de financiación con sus mentiras sobre mis ingresos y empleo. Valeria había declarado que ganaba el doble de mi salario real y trabajaba como consultora médica en lugar de enfermera. Mentiras pequeñas envueltas en mentiras mayores. Todas diseñadas para conseguir aprobación de un préstamo que nunca había querido. Santa evidencia. Batman, dijo Martina cuando volví al coche. Por favor dime que tienes la grabación de ella firmando tu nombre. Mejor. Tengo grabación de ella y la abuela juntas con audio de Valeria llamándola abuela repetidamente. Levanté un pendrive. No puede decir que era yo cuando literalmente está identificando a nuestra abuela en cámara. ¿Y ahora qué? ¿Policía? Miré la hora. Ahora vamos a comer. La abuela ha reservado en el club para el mediodía. El club de campo de Toledo era el dominio de la abuela Carmen. Un lugar donde llevaba socia 40 años y conocía a cada camarero por su nombre. Presidía en su mesa favorita en la terraza. Con vistas al campo de golf y los jardines cuidados. Era un movimiento de poder. Elegir ese lugar. Terreno neutral donde se sentía en control. Valeria ya estaba allí cuando llegamos. Sentada a la derecha de la abuela como un golden retriever esperando elogios. Se había vestido para la ocasión con un vestido rosa que probablemente costaba más que mi alquiler. El pelo recogido en una coleta elegante. La imagen perfecta de la nieta ideal. Lucía. Martina. La abuela se levantó para saludarnos. Sus movimientos todavía ágiles pese a su edad. ¡Qué maravilla! No te esperaba. Martina. No podía perderme una comida familiar, dijo mi hermana con suavidad. Tomando asiento con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Especialmente una tan celebratoria. Sí. Exactamente. La abuela sonrió radiante. No todos los días puedo ayudar a mis nietas de forma tan significativa. La libertad financiera es tan importante para las jóvenes de hoy. Capté la mirada de Valeria al otro lado de la mesa. Sonrió. Pero había cansancio ahora. Un reconocimiento de que algo había cambiado. Bien. Que se preocupara. Sobre eso, dije. Desdoblando la servilleta con calma deliberada. Fui a Luxor Motors esta mañana. La sonrisa de Valeria se congeló. Oh. Sí. Hubo algo de confusión con la entrega. Parecían pensar que yo había comprado un BMW. Me volví hacia la abuela. El mismo modelo que Valeria había llevado a la reunión ayer. En realidad. ¿No es una coincidencia extraña? No entiendo, dijo la abuela. Mirándonos alternativamente. Lucía. Cariño. ¿Hay algún problema con el pago del préstamo? El pago del préstamo está bien, la tranquilicé. Pero hay un problema mayor. Verás. Yo nunca pedí un préstamo de coche. No tengo un BMW. Ni siquiera he estado nunca en Luxor Motors. Hice una pausa. Dejando que calara. La mesa se quedó en silencio. Un camarero se acercó. Pero la abuela lo despachó con un gesto distraído.
¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien pidió un préstamo a mi nombre. Varios préstamos. En realidad. Y tarjetas de crédito y otras cuentas. Saqué mi carpeta y la dejé sobre la mesa. 80.000 euros de suplantación de identidad en los últimos 5 años. Valeria se rió. Un sonido alto y quebradizo. Lucía. Eso es una locura. ¿Por qué ibas a pensar? Porque tengo pruebas. Abrí la carpeta. Extendiendo los documentos. Firmas falsificadas. Grabaciones de seguridad. Informes de crédito mostrando cuentas que nunca abrí. Incluido el préstamo del coche que le contaste a la abuela. El de 31.000 euros. No 12.000. La cara de la abuela había palidecido. Sus manos temblando al alcanzar los papeles. Esto no puede ser cierto. Valeria. Dile que es algún tipo de error. Es un error, la voz de Valeria subió. No sé qué intenta hacer Lucía aquí. Pero. Tú llevaste a nuestra abuela de 81 años a cometer fraude contigo. La corté. Con la voz firme pese a la rabia que crecía en mi pecho. Te tienen en cámara llamándola abuela mientras firmabas mi nombre. Quiero ver esa grabación, dijo la abuela en voz baja. Su voz había perdido su mando habitual. Sonando cada uno de sus 81 años. Saqué el móvil y reproduje el vídeo que Alan me había pasado. La calidad era lo bastante buena para verlo todo. Valeria firmando documentos. Riendo con la abuela. El vendedor llamándola señorita Morales mientras ella no lo corregía. Cuando terminó. El silencio fue ensordecedor a nuestro alrededor. El club de campo continuaba con su servicio de comida educado. Ajeno al drama familiar que se desarrollaba en la terraza. La abuela miró la pantalla del móvil como si pudiera ofrecer alguna explicación que lo hiciera desaparecer todo. Abuela, empezó Valeria. Con lágrimas ya formándose en sus ojos. No es lo que parece. Lucía dijo que podía. ¿Basta? La voz de la abuela fue afilada como un cristal. No te atrevas. No te atrevas a mentirme otra vez. No estoy mintiendo. Lucía está celosa porque por fin me prestaste atención a mí. Siempre has sido la favorita. ¿La lista? La responsable. Yo solo quería. Mi dinero, dije sin rodeos. Y cuando no tuve suficiente. Robaste mi identidad en su lugar. 5 años. Valeria. Llevas robándome desde que me gradué. Eso no, yo no. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero por una vez no funcionaban. La cara de la abuela permaneció de piedra. El fondo educativo, dijo la abuela de repente. Dios mío. El fondo educativo que siempre necesitaba recargas. Fuiste tú. El silencio de Valeria fue admisión suficiente. 25.000 euros, dije. Más los 80.000 en deuda fraudulenta. Más lo que aún no he encontrado. ¿Cuánto más hay? ¿Valeria? ¿Hasta dónde llega esto? Iba a devolverlo, las palabras salieron de ella como agua a través de una presa. Solo necesitaba tiempo para ponerme en pie. El negocio de eventos va lento al principio y el alquiler es tan caro. Y pensaste que mi crédito era tu hucha personal, intervino Martina. Con la voz goteando disgusto. Pensaste que podías tomar lo que quisieras porque Lucía no armaría escándalo. La cara de Valeria había pasado de lágrimas bonitas a llanto feo. El rímel corría en regueros negros. Conduce ese coche de mierda y vive en ese apartamento diminuto y nunca hace nada divertido. Pensé que si podía hacer algo de mí misma. Podría devolverlo todo antes de que se diera cuenta. No lo usaba porque estaba siendo responsable, golpeé la mesa con la mano.
haciendo saltar a todos. Porque estaba pagando préstamos de estudios y ahorrando para una casa y construyendo una vida que no dependía de robar a la familia. Señoras, un camarero se había acercado. Visiblemente incómodo. Siento interrumpir. Pero necesito pedirles que bajen la voz. La abuela se levantó bruscamente. Su silla raspando las piedras de la terraza. Nos vamos. Valeria. Tú vienes conmigo. Tenemos mucho de qué hablar. Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Lucía. Yo no sé qué decir. Lo siento tanto. Lo arreglaré. Te lo prometo. No quiero tu dinero. Abuela, dije cansada. Solo quiero mi vida de vuelta. Pero Valeria no había terminado. Mientras la abuela intentaba llevársela. Se soltó. Volviéndose hacia mí con algo salvaje en los ojos. ¿Te crees tan perfecta?, escupió. Pobre Lucía. Trabajando tanto. Nunca quejándose. Pero eres tan codiciosa como el resto. Solo que se te da mejor esconderlo. Lo único que escondo, dije con calma, es las ganas de presentar denuncia. Esa palabra, denuncia, pareció penetrar la burbuja de delirio en la que había vivido. Su cara se puso blanca bajo el maquillaje corrido. No lo harías. Somos familia. La familia no se roba entre sí. La familia no destruye el crédito del otro. La familia no. Me detuve. Tomé aliento. ¿Sabes qué? Da igual. Lo que importa es que se acaba ahora. Saqué un documento más de la carpeta. Un borrador de confesión que Nora me había ayudado a preparar. Vas a firmar esto. Vas a admitir todo y vas a devolver hasta el último céntimo con intereses. No puedo. No tengo. Entonces venderás el BMW. Venderás lo que sea que compraste con mi dinero. Conseguirás un trabajo de verdad. Harás lo que haga falta. Deslicé la confesión por la mesa. O voy a la policía esta tarde. La abuela había estado callada durante este intercambio. Pero ahora habló. Fírmalo. Valeria. Su voz no admitía discusión. Has humillado a esta familia. Has robado a tu propia prima. Me has convertido en cómplice de un fraude. Lo menos que puedes hacer es asumirlo. Con manos temblorosas Valeria cogió el bolígrafo que le ofrecí y firmó la confesión. La hice inicial cada página. Cada admisión de culpa. Cada cuenta fraudulenta. Cuando terminó parecía haber envejecido 10 años. No ha terminado, dijo. Intentando sonar desafiante pero logrando solo petulancia. No puedes simplemente. Sí puedo. Recogí los papeles. Asegurándolos en la carpeta. He terminado de ser el felpudo de la familia. He terminado de fingir que el robo es solo Valeria siendo Valeria, y he terminado de dejar que manipules a la abuela para que habilite tus delitos. Me levanté para irme. Pero la abuela me cogió del brazo. Lucía. Los 12.000 que pagué. Guarda la confirmación cuando llegue, dije suavemente. La necesitaré para la denuncia. Pero no te preocupes. Tú también fuiste víctima. Nadie te culpa. Su agarre se apretó. Debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Todas esas veces que venía con historias de que estaba pasando apuros. De que necesitaba ayuda. Pensaba que estabas siendo una buena abuela. Lo eras. Lo eres. Ella es la que se aprovechó de eso. Las dejé allí en la terraza. La abuela pareciendo cada uno de sus 81 años. Valeria desinflada y manchada de rímel.
Los restos de la confianza familiar esparcidos entre ellas como los documentos sobre la mesa. Martina nos llevó a casa. Notando que necesitaba tiempo para descomprimir. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando un agotamiento profundo en los huesos. Había ganado. En cierto modo, tenía mi confesión. Había dejado clara mi postura. Me había defendido. Pero las victorias en batallas familiares nunca se sentían limpias. Lo hiciste bien, dijo Martina finalmente. Sé que no lo parece. ¿Pero lo hiciste bien? ¿De verdad? Acabo de volar la familia por los aires. La abuela nunca volverá a mirar a Valeria igual. La tía Beatriz probablemente nunca me volverá a hablar. Cada reunión familiar a partir de ahora será incómoda y horrible. Como opuesto a las reuniones encantadoras donde Valeria te estaba robando a ciegas. La voz de Martina era seca. Venga. Lucía. La familia ya estaba rota. Tú solo la hiciste visible. Tenía razón. Pero eso no lo hacía más fácil. Pensé en todas las navidades y cumpleaños y reuniones de verano que vendrían. El baile cuidadoso de evitar ciertos temas. Ciertas personas. Los susurros detrás de las manos. La elección de bandos. Pero luego pensé en mi informe de crédito. En los años de robo disfrazado de afecto familiar. En la cara de la abuela cuando se dio cuenta de que la habían usado. Algunas cosas valían la incomodidad. Las siguientes semanas pasaron en una nebulosa de papeleo y llamadas. Fiel a su palabra. La abuela lo arregló. O lo arregló todo lo que se podía arreglar. Pagó todas las cuentas fraudulentas. Limpió mi crédito. Incluso contrató un abogado para asegurarse de que todo quedara debidamente documentado. El BMW fue devuelto. Las tarjetas canceladas. Los préstamos dados de baja. Valeria. Por su parte. Pareció desaparecer. La tía Beatriz llamó una vez. Gritando sobre lealtad familiar y celos y como siempre había resentido la vitalidad de Valeria. La dejé desahogarse. Luego le informé con calma que tenía suficientes pruebas para meter a su hija en prisión federal y colgué. No volvió a llamar. La reunión familiar llegó 3 semanas después de la confrontación en el club. La abuela convocó a todos a la casona. No para una barbacoa esta vez. Sino para lo que llamó un ajuste de cuentas. Casi no voy. Pero Martina insistió. Tienes que ver esto hasta el final, dijo. O nunca terminará realmente. La reunión se celebró en el comedor formal. El que normalmente se reservaba para fiestas. Estaba toda la familia, mis padres. Tías y tíos. Primos. Todos los que habían estado en aquella fatídica reunión. Valeria estaba sentada al final de la mesa. Pálida y sumisa. No me miraba a los ojos. La abuela se levantó en la cabecera. Cada centímetro la matriarca pese a los recientes acontecimientos. Os he llamado a todos porque tenemos un cáncer en esta familia. Un cáncer de habilitar. De mirar hacia otro lado. De valorar el encanto superficial sobre la sustancia. Miró directamente a Valeria. Y se acaba ahora. Lo que siguió fue la regañina más completa que había presenciado nunca. La abuela lo expuso todo. No solo los robos de Valeria, sino el patrón de comportamiento que la familia había ignorado durante años. Las cosas prestadas que nunca volvían. Las pequeñas cantidades de dinero que desaparecían. Las mentiras. Pequeñas y grandes. Que todos habían elegido pasar por alto porque era más fácil que la confrontación. Y yo soy tan culpable como cualquiera, dijo la abuela. Con la voz pesada de autorreproche.
La favorecí porque era encantadora y divertida y me hacía sentir joven. Le daba dinero cada vez que pedía porque era más fácil que hacer preguntas. Habilité a una ladrona porque era demasiado orgullosa para admitir que me habían engañado. Sacó un documento y lo deslizó por la mesa hacia mí. Esta es la escritura del dúplex junto al río en el barrio histórico. Ahora es tuyo. Lucía. No como compensación. Nada puede compensar lo que has pasado. Pero como comienzo. Me quedé mirando la escritura conmocionada. El dúplex junto al río era una de las propiedades estrella de la abuela. Un edificio bellamente mantenido en el distrito histórico. Valía al menos 300.000 euros. Quizás más. Abuela. No puedo. Puedes y lo harás. Su voz no admitía discusión. Has trabajado duro toda tu vida. Has sido responsable. Honesta y buena. ¿Y cómo te recompensó esta familia? ¿Dejando que tu prima te robara el futuro? Esto es lo menos que puedo hacer. ¿Y yo? La voz de Valeria era pequeña. Casi infantil. ¿Qué consigo yo? La mirada que le dio la abuela podría haber congelado el infierno. Consigues evitar la prisión. Consigues una oportunidad de reconstruir tu vida sin antecedentes penales y consigues vivir con el conocimiento de lo que has hecho. Es más de lo que mereces. La tía Beatriz empezó a protestar. Pero la abuela la cortó. Ni una palabra más. Beatriz. Tu hija es una ladrona. Una delincuente. Y si sigues habilitándola, tú también quedarás excluida. No más dinero familiar. No más rescates. Nada. La reunión terminó con nuevas reglas. Nuevos límites. Nuevas consecuencias. Valeria quedaba prohibida de asuntos financieros familiares. Cualquier dinero que recibiera pasaría por un administrador. Se le exigía conseguir un trabajo de verdad y presentar prueba de empleo. Y no debía tener contacto conmigo a menos que yo lo iniciara. Era todo lo que había querido y... Sin embargo, me sentía vacía mientras conducía a casa. Se había hecho justicia. Pero a costa de la cohesión familiar. Me preguntaba si había valido la pena. La respuesta llegó un mes después cuando firmé los papeles de mi primera operación inmobiliaria como propietaria. El dúplex era precioso. Suelos de madera. Molduras originales. Vistas al río desde todas las ventanas. Una unidad ya estaba alquilada a una pareja de jubilados encantadores. La otra sería mi nuevo hogar. El primer lugar que poseía de verdad. Estaba de pie en lo que sería mi salón. Con cajas apiladas a mi alrededor. Cuando sonó mi móvil. El identificador mostraba un número que no reconocía. Hola. Lucía. Soy el señor Torres. El contable de tu abuela. Sé quién es el señor Torres por su reputación. Llevaba décadas gestionando las finanzas de los Morales. Sí. Señor Torres. ¿En qué puedo ayudarle? Llamo por unas irregularidades que he descubierto. Espero que pueda arrojar algo de luz. Se me hundió el corazón. ¿Más robos? Me temo que sí. Pero no recientes. Se remontan varios años. Hizo una pausa. ¿Recibiste una herencia de tu tía abuela Elena cuando falleció? Habría sido hace unos 6 años. ¿Tía abuela Elena? Apenas la recordaba. Había vivido en Valencia y rara vez visitaba. No creo. ¿Se suponía que debía? ¿Según su testamento? Sí. 25.000 euros a distribuir entre cada bisnieto a su muerte. Otra pausa. El cheque fue cobrado. Señorita Morales.
Con tu firma. Hace 6 años. Antes incluso de graduarme. Antes de los préstamos de estudios y las tarjetas y el coche. Valeria había estado robándome antes incluso de que tuviera algo que robar. Tomando dinero que ni siquiera sabía que existía. Envíemelo todo, dije. Sorprendida de lo calmada que sonaba. Lo añadiré al expediente. Después de colgar me quedé en mi nuevo salón y me reí. No era un sonido feliz. Más bien la liberación de una presión que llevaba años acumulándose. 25.000 euros que podrían haberlo cambiado todo. Podrían haber reducido mis préstamos. Haberme dado un colchón. Haber hecho aquellos primeros años mucho más fáciles. Pero se habían ido. Gastados en sabe Dios que por una prima que me había visto como nada más que un recurso para explotar. Y lo peor, si la abuela no hubiera anunciado aquel pago del préstamo del coche en la reunión. Nunca lo habría sabido. Valeria habría seguido robando. Siguiendo tomando. Siguiendo sonriendo en las reuniones familiares mientras destruía mi futuro poco a poco. Mi móvil vibró con un mensaje de Martina. ¿Cómo va la mudanza? ¿Necesitas ayuda? Miré alrededor a mis cajas. Mi nuevo hogar. Mi nuevo comienzo. Estoy bien, respondí. Mejor que bien. La verdad. Y era cierto. El dúplex era más que una propiedad. Era la prueba de que había sobrevivido. De que me había defendido. De que había dejado de ser el felpudo familiar. Los ingresos del alquiler de la otra unidad me ayudarían con mis préstamos restantes. El patrimonio sería mi seguridad y el espacio. Por fin. Sería solo mío. Pensé en Valeria. Probablemente sentada en su apartamento. O más probablemente en casa de su madre. Rodeada de los restos de sus planes. Parte de mí sentía lástima por ella. ¿Qué clase de vacío impulsaba a alguien a robar a su propia familia? ¿Qué agujero intentaba llenar con dinero que no era suyo? Pero la simpatía solo llegaba hasta cierto punto. Ella había hecho sus elecciones año tras año. Robo tras robo. Me había mirado a los ojos en innumerables reuniones familiares y había sonreído. Sabiendo lo que había tomado. Había metido a nuestra abuela en sus delitos. Convirtiendo a una anciana en cómplice sin saberlo. No había mostrado remordimiento hasta que la pillaron. Y aún entonces. Sus lágrimas eran más por ella misma que por nadie a quien hubiera hecho daño. Los de la mudanza llegaron y me lancé al trabajo físico de crear una nueva vida, libros en las estanterías empotradas. Utensilios de cocina en armarios que eran realmente míos. La vajilla de la abuela, que había insistido en que me llevara, en el comedor con vistas al río. Cuando el sol se puso en mi primera noche en el dúplex. Me serví una copa de vino y me quedé en el pequeño balcón. Viendo fluir el agua. Mi móvil estaba en silencio sobre la encimera. Sin drama familiar. Sin crisis que gestionar. Sin robo que descubrir. Solo paz. Dura y bien merecida. Un golpe en la puerta interrumpió mi soledad. Eran mis padres en el umbral. Mi padre llevando una planta. Mi madre una fuente de comida. Pensamos que podrías necesitar cena, dijo mamá. Entrando con paso decidido en la cocina. Y tu padre insistió en traer ese helecho. Lleva meses propagándolo. Gracias, dije. Genuinamente conmovida. Habían estado callados durante el drama familiar. Ni condenando ni apoyando. Solo presentes. Era su forma. Bonito sitio, dijo papá. Dejando el helecho en una mesita auxiliar. Te lo mereces. ¿Karine? Aunque venga del drama familiar. Me miró largo rato. Especialmente entonces.
Defenderte no es drama. Lucía. Es crecimiento. Cenamos en el balcón hablando de todo menos de Valeria y el robo y la reunión familiar. Me contaron de su jardín. Sus clubes de lectura. Sus planes de jubilación. Cosas normales de padres que parecían un regalo después del caos de las últimas semanas. Cuando se iban, mamá me apartó. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Sé que no fue fácil confrontar a todos así. Pero hiciste lo correcto. ¿De verdad? A veces me pregunto si debería haberlo dejado pasar. ¿Dejar que alguien te robe 80.000 euros? ¿Que destruya tu crédito y tu futuro? Sacudió la cabeza. No. Karine. La familia no es un pase libre para cometer delitos. Lo que hizo Valeria estuvo mal y lo que hizo la familia habilitándola también. Tú fuiste la única lo bastante valiente para decirlo en voz alta. Después de que se fueran volví al balcón con mi vino y mis pensamientos. El río continuaba su viaje interminable hacia el mar. Indiferente al drama humano. En algún lugar de la ciudad Valeria vivía con las consecuencias de sus elecciones. La abuela probablemente estaba en su despacho, reconsiderando una vida de dinámicas familiares. Las tías, tíos y primos se ajustaban a una nueva realidad donde el encanto no excusaba el robo y la lealtad familiar tenía límites. Y yo estaba aquí en mi propio espacio con mi propio futuro. Dañado pero no destruido. Doblado. Pero no roto. Libre. Mi móvil vibró una última vez esa noche. Un mensaje de un número desconocido. Siento todo. Sé que no arregla nada. Pero quería que lo supieras. V. Me quedé mirando el mensaje un largo rato. Luego lo borré sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, no estaban hechos para reconstruirse. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde. Y algunas personas tenían que vivir con las consecuencias de sus elecciones. Igual que el resto de nosotros. Terminé el vino. Cerré las puertas y me fui a la cama en mi nuevo hogar. Al día siguiente tenía turno en el hospital. Pacientes que cuidar. Una vida que vivir. El drama familiar continuaría con o sin mi participación. Pero yo había encontrado mi límite. Trazado mi línea. Reclamado mi espacio. ¿Y eso? Más que cualquier herencia o traspaso de propiedad. Era la verdadera victoria. Había aprendido a decir no. Había aprendido a valorarme. Había aprendido que ser familia no significaba ser víctima. El dúplex junto al río era bonito. El crédito limpio era un alivio. La vindicación se sentía bien. Pero el conocimiento de que nunca más dejaría que alguien me robara mientras me sonreía a la cara. Eso no tenía precio. 6 meses después estaba arrancando malas hierbas en el pequeño jardín detrás del dúplex cuando un BMW familiar entró en el camino. Me tensé. Luego me obligué a relajarme. Esta era mi casa. Mi territorio. No dejaría que me incomodara aquí. Pero no fue Valeria quien bajó del coche. Fue la abuela Carmen. Moviéndose con cuidado pero todavía digna con sus pantalones planchados y blusa de seda. Lucía, dijo. Acercándose lentamente. Espero que no te importe. Quería ver qué has hecho con el lugar. Por supuesto que no. Me quité los guantes de jardinería y señalé la casa. ¿Te apetece un té? Nos sentamos en el porche trasero con té helado en silencio. La abuela parecía mayor que hacía 6 meses. El drama familiar le había pasado factura. Pero sus ojos seguían afilados. Seguían observadores. He estado pensando, dijo finalmente, en la familia. En el favoritismo.
En las historias que nos contamos para justificar nuestras elecciones. Esperé. Habiendo aprendido que la abuela compartiría sus pensamientos a su tiempo. Favorecía a Valeria porque me recordaba a mí a su edad. Encantadora. Vivaz. Dispuesta a correr riesgos. Sonrió con pesar. No vi que sus riesgos se tomaban siempre con el dinero y el futuro de otros. Todos lo pasamos por alto, ofrecí. Intentando ser generosa. No, su voz fue firme. Tú no lo pasaste por alto. Sabías que algo iba mal. Solo que no tenías el poder para pararlo hasta ahora. Nos quedamos en un silencio cómodo. Viendo el río. Una garza avanzaba por la orilla. Paciente y deliberada en su caza de peces. He cambiado mi testamento, dijo la abuela abruptamente. He excluido completamente a Valeria. A su madre también. Si sigue con esa tontería de que eres vengativa. ¿No parece duro? Ella te robó más de 100.000 euros si contamos la herencia. No mostró remordimiento hasta que la pillaron. Intentó manipularme para que fuera su cómplice. Las manos de la abuela se apretaron sobre el vaso. La he habilitado demasiado tiempo. Se acabó. ¿Cómo está? Pregunté. Sorprendiéndome a mí misma. Valeria. Quiero decir. Trabajando en un call center. Viviendo con 3 compañeras de piso. Quejándose constantemente. Según su madre. La expresión de la abuela era indescifrable. La realidad ha sido una maestra dura. Pensé en responder. Luego decidí no hacerlo. ¿Qué había que decir? ¿Que sentía lástima por ella? No realmente. ¿Que la perdonaba? Todavía no estaba ahí. Puede que nunca. ¿Que deseaba que las cosas fueran diferentes? Eso era verdad. Pero los deseos no borraban las acciones. Estoy orgullosa de ti, dijo la abuela de repente. Sé que fallé como abuela. Sé que te decepcioné. Pero verte manejar esto con tanta gracia y fuerza estoy orgullosa. No fallaste, dije. Y lo decía en serio. Fuiste manipulada. Todos lo fuimos. No, se levantó. Alisando sus pantalones. Fui voluntariamente ciega. Hay diferencia. Pero ahora intento hacerlo mejor. Ver con claridad. Valorar la sustancia sobre el estilo. Cuando se preparaba para irse me puso un sobre en la mano. No lo abras ahora. No es dinero, añadió rápidamente. Viendo mi expresión. Solo algo que debería haberte dado hace años. Después de que se fuera me senté en el porche y abrí el sobre. Dentro había una fotografía que nunca había visto. El abuelo y yo. Cuando yo tenía quizás 5 años. Sentados en su despacho. Yo en su regazo. Los dos absortos en un libro. En el dorso. En la cuidadosa caligrafía de la abuela, Edwin siempre decía que eras la que más se parecía a él. Callada. Pensativa. Estable. Debería haberlo recordado antes. Metí la foto en el bolsillo y volví a mis malas hierbas. El jardín estaba quedando bonito. Tomates y hierbas. Flores para color. Todo creciendo a su propio ritmo. Haría falta trabajo para mantenerlo. Atención constante para que las malas hierbas no se apoderaran. Pero los resultados valdrían la pena. Mi móvil sonó mientras me lavaba la tierra de las manos. El nombre de Nora apareció en la pantalla. Hola, contesté. ¿Qué pasa? Solo quería recordarte la cena de esta noche. A las 7 en ese nuevo restaurante tailandés del centro. Y traigo a alguien que quiero que conozcas. Gemí.
Nora. Nada de citas a ciegas. Hablamos de esto. No es una cita a ciegas. Es solo un amigo de mi firma que casualmente está soltero y casualmente está interesado en conocerte después de que yo casualmente mencionara a mi brillante mejor amiga propietaria de vivienda. A pesar de mí misma. Sonreí. La vida seguía adelante con o sin mi permiso. Vale. Pero sí es raro. Tú pagas la cena. ¿Trato? Ah. Y Lucía. Estoy realmente orgullosa de cómo manejaste todo. Sé que no fue fácil. No lo fue, estuve de acuerdo. Pero era necesario. Después de colgar eché un último vistazo a mi jardín. Mi casa. Mi pequeño pedazo de mundo que nadie podía quitarme. La garza había atrapado su pez y se erguía triunfante en la orilla. El río continuaba su paciente viaje y en algún lugar a lo lejos oía niños jugando. Sus risas llevadas por la brisa de verano. La familia Morales nunca volvería a ser la misma. Las reuniones fáciles. La confianza incuestionable. Las dinámicas cómodas, todo eso había desaparecido. Reemplazado por algo más cauteloso. Más honesto. Quizás más real. Habría navidades incómodas y conversaciones cuidadosas y relaciones que nunca sanarían del todo. Pero yo estaba bien con eso porque la alternativa, el silencio. La habilitación. El lento drenaje de mi futuro en manos de otro, era peor. Había aprendido que la familia podía ser tanto bendición como maldición. Que el amor y el robo podían llevar la misma sonrisa. Que a veces lo más responsable que podías hacer era negarte a ser responsable de las elecciones de otros. El sol se ponía cuando entré. Pintando el río en tonos dorados y naranjas. Tenía una cena que preparar. Una vida que vivir. Un futuro que construir sobre cimientos que por fin eran realmente míos. Mientras cerraba la puerta detrás de mí pensé en aquella reunión de hacía 6 meses. En el anuncio de la abuela y la llegada de Valeria y el momento en que todo cambió. Había sido humillante. Enfurecedor. Devastador. Pero también había sido el comienzo de algo nuevo. Una vida donde yo ponía los límites. Donde yo decidía qué aceptar. Donde me valoraba lo suficiente como para exigir algo mejor. Los 12.000 euros que la abuela había intentado darme no eran nada comparados con lo que había ganado, autoestima. Límites. El conocimiento de que podía defenderme y sobrevivir a las consecuencias. Un hogar que era solo mío. Un futuro sin complicaciones por robo disfrazado de afecto familiar. Me preparé para la cena con cuidado extra. Eligiendo un conjunto que me hacía sentir segura y fuerte. La mujer en el espejo parecía diferente a la de hacía 6 meses. No exactamente mayor. Pero más clara de alguna forma. Más definida. Como una imagen por fin enfocada. Mi móvil vibró con un mensaje de Martina. He oído lo de la cena de esta noche. Nora ya me envió su LinkedIn. Parece normal. Diviértete. Sé tú misma. Y recuerda. Eres un partidazo. Me reí. Agradecida por una hermana que había estado a mi lado en todo. La familia. Estaba aprendiendo. No era cuestión de sangre ni obligación ni tradición. Eran las personas que aparecían cuando las cosas se ponían feas. Las que te creían cuando la verdad era incómoda. Las que te ayudaban a llevar cajas a tu nueva vida sin pedir nada a cambio. Mientras cerraba la puerta y salía hacia la noche sentí algo que no había experimentado en años, optimismo genuino. El camino por delante era incierto. Lleno de nuevos desafíos y posibilidades. Pero por primera vez en mi vida adulta lo recorría en mis propios términos. Con mis propios recursos. Como mi propia persona. Los 12.000 euros habían sido la chispa.
Pero el fuego que siguió había quemado más que solo fraude financiero. Había limpiado años de resentimiento acumulado. Verdades no dichas y dinámicas tóxicas. Lo que quedaba era más pequeño. Quizás. Pero más fuerte. Una base construida sobre honestidad en lugar de apariencias. Sobre respeto en lugar de manipulación. Conduje pasando por el viejo barrio de camino a la cena. Pasando por la casona donde la abuela todavía presidía. Pasando por los recuerdos de reuniones y barbacoas y tiempos más simples. Pero no sentía nostalgia. El pasado era lo que era. Una mezcla de bueno y malo. Amor y traición. Lecciones aprendidas a la fuerza. El futuro. Sin embargo, era mío para escribirlo. Un momento auténtico cada vez. Una relación honesta cada vez. Un límite cada vez. Y empezaba esta noche con comida tailandesa y nuevas posibilidades. Y el conocimiento de que pasara lo que pasara podría manejarlo porque ya había sobrevivido a lo peor que la familia podía hacer, traicionar la confianza mientras sonreía. Todo lo demás era solo vida. Desordenada y complicada y hermosa en su imperfección. El restaurante apareció a la vista. Luz cálida derramándose de sus ventanas sobre la acera. Aparqué mi fiable viejo Seat. Todavía tosiendo. Todavía mío. Y caminé hacia lo que viniera después. No como la nieta olvidada ni la responsable ni el felpudo familiar. Sino como Lucía Morales. Propietaria. Superviviente y mujer que por fin había aprendido el valor de decir no. Los 12.000 euros que lo empezaron todo parecían historia antigua ahora. Pero su eco permanecía en cada elección que hacía. Cada límite que ponía. Cada momento en que me negaba a dejar que la disfunción de otro se convirtiera en mi problema. La familia. Había aprendido. No era una excusa. El amor no era un cheque en blanco. Y a veces lo más generoso que podías hacer era negarte a habilitar los peores impulsos de alguien. Incluso cuando te costaba todo lo que creías saber sobre pertenecer. Empujé la puerta del restaurante. Lista para lo que viniera después. La chica que se había congelado en aquella reunión. Con la limonada temblando en la mano. Había desaparecido. En su lugar estaba alguien más dura. Quizás. Pero también más libre. Alguien que sabía que la verdadera familia no te pedía que te quemaras para mantener a otros calientes. Y ese conocimiento. Más que cualquier herencia o disculpa o justicia. Era el regalo que seguiría dando el resto de mi vida. El regalo de conocer mi propio valor. Independiente de la valoración de nadie más. El regalo de límites. Firmes e innegociables. El regalo de un futuro que era mío para moldear. Sin la carga de las elecciones de otros. Los 12.000 euros habían empezado todo. Pero lo que había ganado no tenía precio. Y apenas estaba comenzando.